Bienvenidos al canal de apoyo escolar en matemáticas para alumnos de primaria y secundaria. Hoy veremos problemas con fracciones, fracción de una fracción. Comenzamos repasando este concepto. Cuando queremos calcular una fracción de otra fracción, importante, cuando dice de es igual a por. Por lo tanto, cuando queremos calcular una fracción de otra fracción, tenemos que multiplicarlas entre sí. Por lo tanto, un cuarto de un medio es un octavo. 1 por 1, 1. 4 por 2, 8. Un cuarto de un medio es un octavo. Vamos a ver la representación gráfica para que lo comprendan mejor. Vamos a, primero, dibujar un medio. Una parte de 2. Tomo toda la unidad, la divido en 2 y coloreo una parte. 2 como el denominador y 1 como el numerador. Acá está dibujado un medio y ahora tengo que calcular un cuarto de un medio. Entonces tomo esta parte, que es el medio, y lo divido en 4 partes, porque voy a calcular un cuarto. Una parte de 4, 4 el denominador, dividí en 4 y tomé una parte del numerador. Esta parte tendría que representar un octavo. Vamos a verificar que es así. Vamos a dividir todo el entero en partes iguales, como esta parte. ¿En cuántas partes quedó dividido? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, un cuarto de un medio es un octavo, una parte en 8. Verificado gráficamente. Ahora vamos a hacer unos problemas donde tenemos que aplicar este concepto. Ariel sembró 3 cuartos de su campo con trigo, un cuarto del resto con maíz y la parte que quedaba con soja. ¿Qué fracción del campo sembró con soja? Bueno, lo más importante acá es que dice del resto. ¿Por qué? Porque si no dijera del resto, habría que sumar 3 cuartos de trigo con un cuarto de maíz, pero si sumamos 3 cuartos con un cuarto, ya estaría sembrado todo el campo y no quedaría nada para la soja. Por eso es muy importante que diga un cuarto del resto. Y ahora vamos a ver por qué. De trigo plantó 3 cuartos del campo. Con maíz, un cuarto. Del resto, importante. Y finalmente soja, que es la incógnita. ¿Qué fracción del campo sembró con soja? Bueno, para entenderlo mejor lo vamos a graficar. Tenemos el campo de Ariel que cultivó con 3 cuartos con trigo. 1, 2, 3. 3 de 4. ¿Cuál es el resto? Este es el resto. El resto es lo que no sembró con trigo. De esta parte, un cuarto del resto quiere decir que al resto lo dividió en 4 y tomó una cuarta parte. Esta porción. Por lo tanto, ¿cuánto sería un cuarto del resto? Si dividimos al entero en partes iguales, vamos a chequear cuántas partes tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo que sembró con maíz es una 16ava parte del campo. ¿Y cuánto le corresponde a la soja? Obviamente, 3 16avas partes del total del campo. Ahora, ¿cómo puedo calcular esto sin hacer el gráfico? Bueno, cuando se habla del resto, se habla del resto de lo que no sembró con trigo. Tenemos toda la unidad del campo, en este caso la podemos reemplazar por 4 cuartos, porque es más fácil para hacer la cuenta. Con el denominador 4 ponemos 4 cuartos. ¿Y cuánto le tenemos que sumar a 3 cuartos para que dé 4 cuartos, es decir, la unidad? Le tenemos que sumar un cuarto. Era esta parte que estaba sin sembrar. 3 cuartos y sobraba un cuarto. Este es el resto.
Cuando dice que sembró un cuarto del resto, se está refiriendo que sembró un cuarto de un cuarto. ¿Y cuánto es un cuarto de un cuarto? Cuando dice de, recuerden que es igual a por. 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. Un cuarto de un cuarto o un cuarto del resto es un 16avos. Y entonces, ¿cómo calculamos cuánto quedaba para sembrar con soja? Vamos a sumar 3 cuartos de trigo, un 16avos de maíz, lo sumamos entre sí. Recuerden que para sumar tenemos que igualar los denominadores. Vamos a multiplicar el 4 por 4 para que dé 16. 4 por 4, 16, y acá 16 queda igualado. Arriba tenemos que multiplicar por el mismo número. 3 por 4, 12. Entonces quedaría 3 por 4, 12 más 1, rayita, acá abajo queda 16, completo la suma. 12 más 1, 13, y abajo 16. ¿Cuánto faltaría? Porque esto es lo que completó con trigo y maíz. 13 16avos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 16avos de trigo. Es la fracción equivalente de 3 cuartos. Más un 16avo es toda esta porción, que está en amarillo y en naranja, son 13 16avos. Entonces, tengo que hallar esa fracción que es sumada de toda la unidad del campo. Entonces, acá vamos a reemplazar a la unidad por 16 16avos. ¿Cuánto sería esa fracción? 3 16avos, porque 13 más 3 da 16, y abajo queda igual. La fracción que queda sin sembrar y que sembró con soja es 3 16avos, que es el resultado que habíamos obtenido antes. Bueno, ahora para reforzar los conocimientos de este tipo de problemas vamos a hacer otro problema parecido pero diferente. En una competencia, Juan completó 1/3 corriendo, 1/3 caminando, y del resto la mitad en bicicleta y la otra mitad nadando. ¿Qué fracción del camino hizo nadando? Entonces tenemos, corriendo hizo 1/3, caminando hizo otro tercio. Y acá algo muy importante, y del resto. ¿De qué resto está hablando? Del resto de la suma de 1/3 más 1/3. 1/3 más 1/3 es 2/3. El resto de 2/3 es lo que hizo en bicicleta y nadando. ¿Cuál es ese resto? Vamos a sumarlo. Tenemos que hallar la unidad, que es toda la competencia de Juan. Lo vamos a transformar en 3/3. ¿Y cuál sería la fracción que hay que sumarle a 2/3 para alcanzar 3/3? 1/3. Este es el resto. El resto de la parte que hizo corriendo y la parte que hizo caminando es 1/3. Bueno, de este tercio, la mitad lo hizo en bicicleta y la mitad nadando. Por lo tanto, vamos a multiplicar al tercio por 1/2. Recuerden que es lo mismo que dividamos a 1/3 por 2 que lo multipliquemos por 1/2. Entonces, 1 por 1, 1, 3 por 2, 6. 1/3 por 1/2 es 1/6. 1/6 lo hizo en bicicleta y el otro sexto lo hizo nadando, porque mitad y mitad en partes iguales hizo el resto. La fracción del camino que hizo nadando es 1/6. Para que lo comprendan mejor, vamos a hacer el gráfico. Tenemos que primero hizo una tercera parte corriendo. Después Juan hizo una tercera parte caminando. Y el resto es 1/3. La mitad lo hizo en bicicleta y la otra mitad nadando. Si dividimos a este gráfico de fracción en partes iguales, ¿cuántas partes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta porción es 1 en 6, 1/6. Y esta porción es 1 en 6, otro sexto.
Y así se resolvió este problema de fracción de una fracción. Bueno, sigamos practicando en el próximo video. Si te gustó el video, si comprendiste los conceptos, compartilo con tus compañeros de clase. Hace un clic acá para suscribirte y suscríbete gratis a este canal para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Acá te dejo otros videos que te pueden interesar. Gracias.